Muy buenos días, señoras y señores. Primero, disculparnos por la tardanza en el inicio del evento. Comex Perú siempre es muy respetuoso de las horas, pero por temas de coyuntura hemos tenido un retraso que de verdad pido mil disculpas. Bueno, primero darles la bienvenida al seminario Poniendo al Paciente en el Centro del Debate, que es organizado por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú, y en particular nuestro comité Comex Salud, con el apoyo muy valioso de AmCham, CONFIEP, la Asociación de Contribuyentes, a la FARPE, a la FAL y a FIN. El objetivo del evento que nos reúne el día de hoy es aportar desde el sector privado y la sociedad civil con propuestas y soluciones para una reforma integral del sector salud. Es urgente garantizar el acceso oportuno, efectivo y de calidad para los servicios de salud para todos los peruanos. Desde Comex Perú estamos convencidos que atender la problemática del sector salud requiere un diálogo público-privado. Un diálogo que es urgente y que debo decir que no ha sido fácil este diálogo con el Poder Ejecutivo. Esperamos que esto cambie en las próximas semanas con nuevas autoridades y estamos dispuestos a aportar. Desde el sector empresarial estamos listos para contribuir con reformas para una reforma integral de salud pensando en el paciente. ¿Cómo vemos nosotros esta reforma integral de salud? ¿Qué elementos debe contener? Primero, que el diseño de políticas tenga una evidencia científica rigurosa, un sólido análisis técnico. Segundo, que se defiendan principios y no intereses particulares, como se trabaja en Comex Perú y como hemos venido haciéndolo los últimos 30 años desde que fuimos creados. Y tercero, poner siempre al paciente por delante. Las políticas públicas tienen que tener al ciudadano como centro y como objetivo fundamental del diseño de cualquiera de estas. Enfrentamos grandes retos en el sector salud. Sufrimos todos y vemos cómo los peruanos sufrimos con la problemática del sector salud. Quiero comentar algunos temas. El primero es que tenemos un sistema público altamente dividido y fragmentado, que al final lo que termina haciendo es afectar la calidad del servicio de salud. Tenemos el MINSA con el CIS en Lima, pero en las regiones tenemos diferentes actores, las direcciones regionales, las redes integrales de salud, el Ministerio de Trabajo con salud, las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas, una red desintegrada que al final no estamos pensando en el paciente y que deben conversar, todos son ejecutivo, todos son Estado y se debe conversar para poner al paciente por delante de toda esta fragmentación. Otro tema importante es la cobertura, que aún es limitada. 23.6% de la población no tiene ningún servicio de salud. Y como ha sido anunciado por el Premier hace unas semanas, urge un aseguramiento universal de calidad. Y estamos listos para poder contribuir desde el sector privado para asegurar que esto ocurra y hay un servicio oportuno de calidad para todos los peruanos. Además, es importante resaltar que el 74% de la población accede a un seguro público. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de problemas de gestión en la distribución y la logística de los medicamentos, estamos hablando que es 74% de la población se atiende en un establecimiento público. Es decir, que esa población y ese ciudadano debe salir con sus medicinas en el bolsillo. La discusión no es si el medicamento debe estar o no en la farmacia privada, sino que tenemos que asegurar que el ciudadano no tenga un gasto de bolsillo y el Estado debe proveer esos medicamentos. Eso es fundamental y hasta que no tengamos eso como centro de la política pública que queremos diseñar, vamos a ir con propuestas que no van a ser realmente efectivas y no poniendo al paciente en el centro del debate. Otro tema importante es el retraso en la innovación de tratamientos, que en el Perú es de más de 15 años, que incluso muchos de ellos no están coberturados. O sea, existen ya muchos avances en el mundo para atender diferentes enfermedades. ¿Por qué no tenemos los últimos tratamientos y medicinas para nuestros ciudadanos? Eso es lo más fundamental y ahí se requiere que haya un proceso permanente de adopción de nuevos tratamientos. Además, hay una brecha de profesionales y falta de planeamiento en la asignación de personal. El benchmark internacional indica que deben existir alrededor de 5 médicos por cada personal administrativo. ¿Cuál es la realidad? En el MINSA, según cifras del 2016, y en los gobiernos regionales, el ratio fue 0.5.
Es decir, tenemos un médico por cada 2 administrativos. Nuevamente, tenemos que reenfocar y poner al paciente en el centro del debate. Hay grandes retos en el sector salud y en temas de inversiones en particular. No solo en temas de recursos, sino en la calidad del gasto, lo cual es fundamental. Es un tema de gestión, y esa palabra es creo la que tenemos que ponernos todos en la cabeza, es un tema de gestión, no es un tema de más recursos, sino de gastar bien y en temas de calidad. Y tenemos casos exitosos que debemos replicar. El sector privado es socio del Estado para proveer servicios de salud de calidad. Existen experiencias muy exitosas. Por ejemplo, en el tema logístico, el caso de Saloc, y en temas de manejo de hospitales con Salud de Bata Blanca con el Keilin y el Barton. Tenemos casos que tenemos que ver y replicar para llegar con mejores servicios de salud al ciudadano. Otro tema que atender es el fortalecimiento de DIGEMIT. Tenemos que tener una institución que vele por la calidad de los medicamentos que esté en muy alto nivel. Para ello, nosotros proponemos y urge crear la Superintendencia Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas, SUNAMID, lo que permita convertir a la DIGEMIT en un organismo público de autoridad de nivel 4, que se gane el respeto a nivel internacional, que pueda establecer convenios de reconocimiento mutuo, que tenga autonomía funcional, técnica, administrativa, económica y presupuestal para una mejor eficiencia en la gestión. En suma, es urgente la necesidad que el Estado provea un servicio de salud eficiente, oportuno y de calidad al ciudadano. Es un derecho fundamental que debe garantizarse a todo nivel, de modo que el crecimiento se traduzca en un mejor nivel de vida para el ciudadano. En general, estamos envueltos en temas de coyuntura, en temas de política, y eso muchas veces está por encima del ciudadano, y eso no puede ser así. En el sector salud siguen muriendo cada día niños por faltas de incubadoras. Siguen muriendo, y vemos en las noticias, ciudadanos por el dengue, por una falta de prevención y planeamiento, cuando sabíamos que venía en estas épocas un aumento en los riesgos de dengue. ¿Qué estamos haciendo como Estado? Y me refiero, estamos haciendo porque estamos todos juntos en esto, sector público y privado, para buscar soluciones, para de una vez por todas atender a la población que tiene un servicio de salud de pésima calidad. No podemos darle la espalda a los niños que mueren, a las familias, a las madres que ven a sus niños morir cada día porque un Estado que no está presente. O sea, urge que, más allá de los temas políticos, de coyuntura, digamos, todo eso va a seguir, pero lo principal es el ciudadano, es el paciente, y debemos de una vez por todas asegurarnos que eso sea así. Y aquí desde el sector privado estamos listos para contribuir, como siempre lo hemos hecho, con propuestas en defensa de principios, siempre en defensa de principios. Por eso, al final de este evento estamos entregando una hoja de ruta del sector salud, con una serie de propuestas que desde el sector privado queremos compartir con el Estado, con el Poder Ejecutivo, y esperamos la apertura para poder dialogar con propuestas concretas para ser parte de la solución, para todos lograr ese objetivo en beneficio de todos los peruanos. Quiero agradecer al viceministro Óscar Brogui, que nos acompaña el día de hoy, que ha sido llamado de último momento. De verdad agradezco la rapidez con la que ha venido a acompañarnos y darnos un mensaje de esperanza que podemos conseguir y podemos alcanzar una reforma integral de salud pensando en los peruanos. Le agradezco y lo dejo para la inauguración formal del evento. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, la disculpa del caso. Sí, efectivamente, estaba en el Ministerio trabajando como siempre y nos llamaron para acompañarlos en este evento de suma importancia. En primer lugar, a la señora Jessica Luna, gerente general de Comes Perú, al doctor Abel Salinas, exministro de Salud, representante de instituciones del Estado, panelistas, invitados, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, felicitar a COMEX por esta iniciativa, felicitarlos por su preocupación, felicitarlos por su interés en este campo tan importante, en este foro a tratar.
poniendo al paciente en el centro del debate. Yo no diría poniendo al paciente en el centro del debate. El individuo está por encima, porque tenemos una mirada sesgada al decir paciente. Vemos al médico como que por encima. No, el individuo es el más importante, con esa mirada, con esa perspectiva. Y la necesidad de llevar a cabo reformas que ayuden a este objetivo, queremos contribuir en este debate como sector. Escuché muy atentamente a Jessica, sí, estamos un poco desarticulados, por no decirle bastante. Y como hemos recorrido a nivel nacional, he visto fundamentalmente esa desarticulación. La descentralización pienso que tiene su lado positivo, pero en salud como que no está funcionando. Les digo por qué, porque lo he visto en carne propia. He paseado, he visto muchos hospitales trabados, judicializados. Hemos estado tratando de destrabar el Hospital Lorena del Cusco, que sabemos por corrupción, sabemos ya hasta más en los periódicos y los medios de comunicación. Por todos lados trabado el Hospital de Ayacucho, el Hospital de Quillabamba estaba yendo muy bien hasta hace 20 días. Vienen los representantes, ya se ha declarado insolvencia el grupo inversor, se ha llevado sus maquinarias. Y esa es la constante en todos lados. Es penoso como médico ir y ver que la gente sí sufre. Comparto el criterio, comparto su preocupación. Para nosotros es importante. ¿Cómo que no nos va a doler? No somos indolentes, nos duele en el alma ver un niño o una madre sufriendo lastimosamente. Y es más, y tengo que decirlo, por ejemplo, dice un gobierno regional, no voy a mencionar el nombre, 5 directores regionales de salud en menos de este lapso, en este año. Uno va, encuentra un director de IRESA, a la semana siguiente está otro, no se sabía ni con quién tratar. Y bien lo que dijo Jessica, efectivamente, no hay calidad de gasto en las regiones. No hay calidad de gasto. No tienen personal con perfiles adecuados. Cuando nos hemos ido y preguntado por qué, con el respeto y la independencia que tienen los gobiernos regionales, para que vean los cambios, porque esta persona no tiene el perfil, le hemos revisado. Doctor, pero ellos me han apoyado en la campaña política. Se deben favores, se pagan los favores. Y eso no es correcto, porque la salud no espera. Es un eslogan que lo hemos manejado y lo seguimos manteniendo. El paciente no espera, señores. El individuo no espera, espera de nosotros más y cada día más. Por eso felicito a ustedes la iniciativa que tienen, porque ustedes y nosotros, el Estado, tenemos que hacer un binomio de trabajar en conjunto. Toda la gente que estaba acá en este foro tan importante, de alto nivel, es comprometida. ¿Quién no va a ser indolente con el sufrimiento? Y cuando vamos a los hospitales, por ejemplo, en el hospital Loaiza emblemático, ya se consiguió un tomógrafo, pero hemos estado luchando desde el sector, porque cuando vamos se caen los procesos. Ya sabemos cómo manejan las logísticas, los que trabajan en ese sector. Entonces, todos los días, hasta que por fin, después de muchos años, y el tomógrafo es una realidad en el hospital Loaiza. O sea, ¿pero qué estamos haciendo? Algo muy importante que de repente no lo saben, pero sí se ha estado trabajando. Personalmente me acerqué porque tenemos el grupo de trabajo de mi despacho, porque yo soy el viceministro de Aseguramiento y Prestaciones y tengo que ver la función, básicamente, los funcionamientos de los hospitales, que como bien dice, ¿no? Están mal, porque lamentablemente que no tenemos una perspectiva futurista a 25, 30, 40, 50 años. Los hospitales de Lima literalmente están que se caen, sí pues. ¿Por qué? Porque no hay una cultura, una programación, una proyección. Somos cortoplacistas, inmediatistas, apagando incendios, y eso no debe ser. Tenemos que trabajar a largo plazo, acostumbrarnos a largo plazo. Y básicamente los hospitales, el Hospital del Niño ha cumplido el primero 90 años. No se puede hacer ninguna construcción en ese hospital. ¿Por qué? Porque las estructuras ya no dan. Se cae por un lado, se va parchando acá. Queremos hacer un nuevo hospital, no hay terreno, porque en ese hospital no se puede construir. Vean el hospital de policía, si es un ejemplo. El hospital de policía está trabajando normalmente en el hospital antiguo, se puede decir que de la Avenida Brasil, pero atrás está construyendo y ahora de fin de año se inaugura. Y rápido, con el sector privado. No ha durado ni
un año y medio, mientras los otros que también participan, trabados. El ejemplo es Lorena, ahora es Quillabamba. Tenemos muchos hospitales trabados, nos ha costado un mundo destrabarlos. Felizmente sí ya se han destrabado varios, hemos inaugurado el hospital de Ayacucho, un 3-1 ese es otro problema. Tenemos elefantes blancos, no tenemos especialistas. Hay un déficit de 15.000 a 18.000 especialistas en el Perú, de todas las especialidades. Yo soy iqueño, formé en las canteras de Ica, hice mi posgrado acá en Lima. Voy acá a Ica y no hay especialistas. Aquí en Ica no hay especialistas. Ya se imaginan en las regiones, y en las regiones es diferente, porque quieren pagar 5.000, 6.000 soles, 7.000 soles un especialista. No quieren ir a Ayacucho. Se construyó el hospital, un hermoso hospital con tomógrafo, resonador, de todo. No querían pasarse los médicos de acá por intereses propios, porque ya no querían ir. Como cuando querían desplazarse, sí, ahora que tienen, ya no. Que sea otro hospital, dice, que venga otra gente. ¿De dónde sacamos especialistas? Y en la región también tenemos limitantes, y lo sabemos. Hay mucho por hacer, y le decía que le mencionaba en los hospitales de aquí de Lima, los hospitales, la maternidad tiene 140 y tantos años, o me equivoco, algo más. El hospital, todos son viejos, se caen, pero hemos estado trabajando a nivel de provincia, el hospital de Moyobamba, el de Tocache, el Santa Gema de Yurimaguas que vamos a inaugurar, el de Ayacucho, el de Macusani, centro de salud. Es un trabajo intenso con la salud mental. Se han inaugurado 114 centros de salud mental. En Ica ha sido el último, en Guadalupe, el viernes pasado con el doctor Cutipé, porque estaba dejado. Tenemos el chip, que tenemos que ir, un problema de salud mental, tener al manicomio que le decían antiguamente. Todos tenemos estrés, salir nomás del tráfico como es. Todos tenemos depresión por algún problema. Todos tenemos algo, pero se preocupó el Ministerio de hacer esto de salud. Estos cuentan con psiquiatra, cuentan con psicólogo, con terapistas y acuden. Hemos inaugurado en San Marcos uno para la atención, porque sabemos perfectamente el 30% de los estudiantes abandonan a veces los trabajos por problemas políticos, sociales, de plata, económicos, porque viene la mayoría de provincia. La verdad que hay mucho para hablar de medicina, la verdad que nosotros somos apasionados los que trabajamos en el sector y compartimos ustedes su necesidad, su inquietud. Y ahora no me quiero explayar mucho, simplemente decirles que les agradezco y las conclusiones que ustedes lleven a cabo en este foro, donde mencionan, poniendo el paciente, pondría el individuo, diría yo, el individuo por encima de todas las cosas. El individuo necesita todo, vivienda, educación, salud, todo. Entonces, en ese aspecto, las conclusiones que ustedes lleven adelante van a ser de suma importancia para nosotros como insumo para llegar a un final feliz. Agradezco nuevamente a ustedes y declaro inaugurado poniendo el foro, poniendo al paciente en el centro del debate. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro. Vamos a empezar con el programa del día de hoy. Vamos a tener el primer bloque, para eso vamos a lanzar un video introductorio. El primer bloque va a atender el tema de acceso a medicamentos e innovación, un tema fundamental, no solo acceso, sino calidad de los alimentos, de los medicamentos, y esto es fundamental para saber que un medicamento que es genérico realmente tenga el efecto terapéutico que lo mismo que un medicamento de marca. Y los temas de innovación, que como ya mencioné, en el Perú tenemos más de 15 años de retraso para incorporar nuevos tratamientos para curar las enfermedades. Los panelistas que nos van a acompañar, Vincent Poirier Ganó, socio de Apoyo Consultoría, quien va a hacer una presentación, y luego vamos a tener un panel de discusión con Ángela Flores, que es directora ejecutiva de Alfarpe, Jean-Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de Prolmed de Chile, y la señora Isabel Gutiérrez, coordinadora de Eficacia y Seguridad de Medicamentos de Digemit, y el panel va a ser moderado por Jaime Altaus, periodista. Muchas gracias. Hoy en día existe abundante información para comparar productos y servicios en el mercado. Sin embargo, ¿ocurre lo mismo cuando hablamos de medicamentos? ¿Es fácil saber cuándo un medicamento es el adecuado o tiene la calidad que dice tener? Muchos pacientes sufren de enfermedades crónicas
por lo que necesitan información oportuna y adecuada para poder decidir entre dos medicinas o tratamientos. Pero la mayoría de veces tienen menos información que el médico o el químico farmacéutico, siendo incapaces de evaluar la calidad del medicamento que compran. Solo les queda aceptar. Dado que siempre enfrentamos un problema de asimetría de la información cuando se trata de recibir un tratamiento, el Estado debe garantizar que el paciente tenga el poder para conocer sus derechos y recibir el mejor medicamento posible en el mejor momento posible. Así, la Organización Mundial de la Salud estableció como necesaria la política de intercambiabilidad para reducir la asimetría de la información. La intercambiabilidad es el proceso mediante el cual un medicamento genérico demuestra ser tan eficaz y tan seguro como el medicamento original. La intercambiabilidad es muy importante porque le permite al paciente tener la seguridad de que el medicamento que está tomando va a tener efectos positivos en su tratamiento. Gracias a los estudios de intercambiabilidad, se puede determinar si un medicamento genérico es equivalente a uno original desde una perspectiva clínica. Esto se cumple si ambos poseen la misma cantidad de activos, son administrados por la misma vía y tienen la misma eficacia y seguridad. No podríamos garantizar que el 100% de los medicamentos sean de calidad, así como tampoco no podríamos afirmar que el 100% no lo sea. Tenemos un sistema y una cultura de farmacovigilancia que requiere ser fortalecida. La farmacovigilancia es un sistema en el cual se reportan los efectos secundarios que son producidos por los medicamentos. En el caso de los medicamentos genéricos, se requieren hacer estudios de intercambiabilidad para demostrar su eficacia y seguridad en beneficio de la salud de la población. De acuerdo con el reglamento de intercambiabilidad, esta aplica a menos del 1% de los ingredientes farmacéuticos activos que lo requieren, pues el universo de medicamentos que deberían pasar por este tipo de evaluaciones supera las 1000. Si bien la DIGEMIT garantiza el uso adecuado de insumos para la elaboración de medicamentos y se encarga de que los procesos de producción, almacenamiento y dispensación sean los adecuados, aún no se evalúa la eficacia que tienen en los pacientes. Podemos hablar de dos casos representativos en Latinoamérica. En el caso de Chile, la implementación del reglamento de intercambiabilidad comenzó hace 7 años y han logrado obtener medicamentos intercambiables para 186 ingredientes activos. Acaban de empezar una segunda fase con 190 ingredientes activos adicionales. En el caso de Colombia, la primera lista publicada incluye 90 componentes activos y tienen un plazo de 5 años. En nuestro caso, el reglamento de intercambiabilidad ha entrado en vigencia en marzo de este año con 7 componentes activos y un plazo de hasta 3 años. Es importante que la autoridad continúe incluyendo componentes activos gradual y periódicamente con la finalidad de ofrecer cada vez más alternativas de medicamentos genéricos eficaces y seguros a la población. Después de realizados y presentados los estudios de intercambiabilidad en estos países, se nota un aumento del consumo de medicamentos genéricos en los años siguientes. Además, estos estudios sirvieron para encontrar que un 10% de los medicamentos distribuidos no funcionaban. La política de intercambiabilidad también generó ahorros tanto en pacientes como en el sistema de compras del Estado. Es importante que las compañías que ya cuentan con medicamentos genéricos intercambiables continúen solicitando la respectiva aprobación de DIGEMIT con el objetivo de brindar mayores alternativas de medicamentos genéricos que sean seguros y eficaces a la población. A más información disponible, más seguridad y confianza de parte del ciudadano frente al sistema de salud. ¿Por qué no asumimos juntos el reto? Bien, invitamos a los panelistas a pasar. Vamos a escuchar la presentación de paso. Entre los panelistas está también Patricia Suárez, que es la subgerenta de control del sector salud de la Contraloría General de la República. Está Ángela Flores, como ya se mencionó, Isabel Gutiérrez de DIGEMIT y
Jean-Jacques Duarte de Prolmet de Chile. Bien, Vincent, por tu presentación. Vincent, de Apoyo Consultoría. Buenos días con todos. Hoy día voy a presentar los resultados de un estudio que hemos realizado sobre la intercambiabilidad. Lo que buscamos evaluar en el estudio es el efecto de la calidad de los medicamentos y en particular de la información que un paciente puede tener acerca de esa misma calidad y cómo eso luego puede traducirse en efectos sobre la salud y también patrones de consumo de los medicamentos. Cuando hablamos de calidad, es importante pensar en la cadena de valor de los medicamentos, ¿sí? Porque un medicamento, antes de su ingestión en un paciente, tiene que ser obviamente producido, distribuido y finalmente la comercialización. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, ¿no? Y existen buenas prácticas a nivel de laboratorio, manufactura, almacenamiento, distribución. Esas buenas prácticas efectivamente existen para asegurar una constancia en calidad de producción y a través de la cadena hasta la venta final al consumidor. Pero lo que no contempla la buena práctica es la efectividad terapéutica de un medicamento. ¿Qué pasa una vez ingestido por el paciente? ¿No? Y la efectividad terapéutica es clave. Por ejemplo, si tomamos el contraste entre una simple gripe y una neumonía. ¿Qué pasa si un paciente con gripe toma un medicamento que resulta inefectivo? No pasa gran cosa, pero si tiene una neumonía, ahí la ventana terapéutica mucho más estrecha, ¿no? Es bien importante tomar el medicamento adecuado en el momento, porque si no se puede empeorar la condición. Entonces, por eso es un ejemplo para ilustrar la importancia de la efectividad terapéutica que no está contemplada dentro de las buenas prácticas. Entonces, ¿cuál es el problema, ¿no? Nosotros somos economistas. Cuando evaluamos una política siempre empezamos con la evaluación de una posible falla de mercado. En este caso, si vemos los patrones de consumo, tanto para medicamentos de la gripe como el Panadol antigripal o en el caso del diabetes, tenemos un patrón interesante, ¿no? Porque vemos que en estos dos ejemplos, y eso se repite en muchos de los medicamentos en la mayoría de los medicamentos que hemos analizado, tenemos un medicamento resaltado en rojo de marca, cuyo precio es mayor a los genéricos y también las marcas de genéricos equivalentes, ¿no? Que son los puntos plomos, pero que se venden más. O sea, es lo contrario de lo que uno piensa, ¿no? Y claro, el decreto de urgencia que acaba de ser aprobado seguramente busca un poco, de alguna manera, resolver parte de ese problema. Pero cuando uno se ve y piensa en el paciente, en el consumidor, resulta que están bien preocupados por la calidad, ¿no? Y en una encuesta de Datum que se hizo, más de la mitad cree que los medicamentos de marca son de mayor calidad que los genéricos y además prefieren comprar un medicamento de marca a pesar de su mayor precio. Entonces, y esas cifras, de hecho, son más elevadas aún cuando vemos la población en Lima o los sectores socioeconómicos de elevados A o B. Entonces, cabe preguntar si la calidad es tan importante para el paciente. Realmente lo que eso indica es que tenemos una asimetría de información respecto a la calidad de los medicamentos que impulsa al consumidor hacia los medicamentos que deberían ser equivalentes a los genéricos, pero que al final, por desconocimiento sobre la calidad, no se terminan comprando. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Bueno, la solución a ese problema no la estamos inventando acá. De hecho,
hay una ley, y voy a hablar de eso en un momento, pero hay una ley en Perú que contempla esa solución, es la política de intercambiabilidad, que asegura la calidad de los genéricos de tal manera que tiene la misma efectividad terapéutica que los medicamentos de marca. Y de hecho, regresando a las buenas prácticas, acá hemos puesto una cita de la Organización Mundial de Salud que resalta que la interchangeability, ¿no? Intercambiabilidad, es uno de 3 componentes que son esenciales, además de las buenas prácticas. O sea, acá estamos realmente agregando un paso más a las buenas prácticas. De hecho, tiene sentido, como les expliqué, las buenas prácticas no aseguran la efectividad terapéutica de un medicamento. ¿Y en qué consiste entonces la intercambiabilidad? Consiste en 2 elementos claves. Uno es la prueba clínica, o in vivo o in vitro, que justamente evalúa la efectividad terapéutica del medicamento y su seguridad. Y además, una política de información que indica claramente en el empaque del medicamento el sello de intercambiabilidad, ¿no? Que es algo que es regulado por el Estado. Entonces, ¿dónde se aplica esa política, no? Como les comenté, no es algo nuevo. No solo la Organización Mundial de Salud lo recomienda, pero los países de alta vigilancia sanitaria en el mundo, que principalmente se concentran en Norteamérica, Europa y algunos asiáticos, además de Australia, lo adoptan. Pero claro, acá en Perú lo que nos interesa más son qué hacen nuestros vecinos en Latinoamérica. Bueno, en los casos acá resaltados, vemos que la política de intercambiabilidad ha existido durante más de 10 años en todos los casos. Y en el caso peruano, conocemos la ley que se implementó en el 2009, pero cuyo reglamento recién ha sido aprobado este año, pero emitido el año pasado, y como vamos a ver en un momento, solo cubre, bueno, como se mencionó en el video, menos del 1% de los ingredientes farmacéuticos activos posibles. O sea, de los más de 700, solo 5 han sido reglamentados para evaluar la intercambiabilidad. Entonces tenemos un inicio, pero obviamente hasta que se cubre la proporción relevante de los medicamentos, vamos a continuar con esa incertidumbre respecto a la calidad. Entonces hay que ponernos en el zapato del usuario y acá para eso vamos a ver por qué es necesaria una ley de intercambiabilidad y su aplicación efectiva. Porque cuando no tenemos seguridad sobre la calidad del genérico versus el de marca, entonces, ¿qué implica consumir un genérico? Y lo más importante acá es que, dado la incertidumbre, eso sobrecompensa el menor costo de genérico, ¿no? Yo podría ahorrar ahora comprándome un medicamento genérico, pero tengo incertidumbre si va a funcionar efectivamente. Y eso no es una ilusión, ¿no? En Chile, de la aplicación de la ley, el Ministerio de Salud reconoce que 10% de los genéricos al momento de hacer las pruebas no pasan las pruebas de intercambiabilidad. Mientras que, por otro lado, si vamos a comprar el medicamento de marca, realmente sí tenemos una seguridad de un tratamiento adecuado, pero obviamente a cambio de mayor costo. Y bien importante acá, vamos a ver eso en un momento, cuando hablamos de los ahorros relacionados y los beneficios relacionados a esa ley, en realidad no nos concentramos sobre el efecto sobre el precio de los genéricos. Lo que está pasando realmente es que con una ley de intercambiabilidad tenemos demanda que va a migrar desde los medicamentos de marca hacia los medicamentos genéricos que son más económicos. Eso es el ahorro y voy a entrar en eso en un momento. Pero toda esa cuestión acá es aún más importante en el contexto peruano. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto de la familia alto en relación a sus ingresos. Y de hecho, ese gasto en medicamentos se ha duplicado en los últimos 20 años. Ha pasado de 3% de los ingresos a 6%. Y además tenemos déficit en cama en hospitales, ¿no? En el Perú tenemos 16 camas por 10.000 habitantes. Eso es inferior al promedio de la región
y de hecho en España tenemos el doble de camas por habitante, un déficit de médicos, especialistas, de equipos médicos, etcétera, y los tiempos de atención que son largos, ¿no? Entonces, digamos, la importancia de tener una calidad asegurada por el genérico es vital acá en el Perú en particular. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esa política? Y acá ilustremos los ejemplos de México y Chile, porque tienen, de alguna manera, en particular en el caso de México, una situación similar a la de Perú, una ley desde 1999, pero recién a partir del 2013 se hacen cambios que realmente permiten lograr los efectos de la ley. Y vemos que a partir del 2013 hasta el 2018 en México hay un aumento en la participación de los medicamentos genéricos en el mercado. O sea, hay más consumo de genérico a partir del momento que se implementa bien la ley. Y eso casi se duplicó la participación, ¿no? Aumentó en 38 puntos. Mientras que en Chile también tenemos acá una ventana un poco más corta, solo 2 años, un efecto de 12 puntos porcentuales en aumento de los medicamentos genéricos. Entonces, si extrapolamos eso al caso peruano, efectivamente tendríamos, digamos, en un escenario muy conservador, por lo menos más de la mitad de los medicamentos, del mercado de medicamentos compuesto por genéricos, ¿no? Sería un gran avance. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la última parte de la evaluación que se conoce como una evaluación de impacto regulatorio. ¿Okay? Eso es un esquema analítico no solo recomendado por la OECD, pero también implementado y reconocido por reguladores en el Perú. Hay una ley que da lineamientos sobre cómo aplicar ese análisis, ¿no? Y también el Congreso lo usa en sus evaluaciones. Entonces, acá, muy importante, en una evaluación de costo-beneficio de una ley, lo que vamos a ver ahora, lo que es más importante, más allá de los números, y hemos tratado de cuantificar, es el sentido de la norma, ¿no? En balance, tenemos más beneficios que costo, no importa tanto el número, y de hecho, hablando de salud, ¿no? Es bien sensible valorar el beneficio cuando estamos hablando de la salud de las personas y del valor de la vida, ¿no? Entonces acá, más allá de los números, lo importante es el sentido, el balance, y de hecho acá en los números que vamos a ver, hemos adoptado un enfoque muy conservador en todos los casos, o sea que los beneficios que estamos cuantificando son subestimados, ¿sí? Ok, entonces tenemos beneficios para el paciente, el laboratorio y el Estado, que ahora nos vamos a concentrar en 3 puntos. Los ahorros monetarios para los pacientes, la mejora, los efectos de mejoras en salud en la población y las nuevas oportunidades para el sector manufactura, que son los laboratorios. Primer efecto, la reducción en precio. Acá si adoptamos el método recomendado por la OCDE para estimar cuál va a ser el efecto sobre los precios de medicamentos en el Perú. Lo que se hace es, eventualmente, se toma en cuenta el cambio en participación de mercado de genérico. Más se compra genérico en el mercado, ¿no? Mientras la demanda va migrando desde los medicamentos de marca hasta los genéricos. Entonces, en promedio tenemos el paciente que ahorra, ¿no? Ahorra dinero. Bueno, si usamos como referente la experiencia chilena y evaluamos la mayor penetración en genéricos, que recuerdan en mi gráfico anterior, era una de las más pequeñas, ¿no? Había aumentado 12 puntos, entonces estamos siendo conservador. Vemos que eso tendría un efecto en una reducción de precio promedio en medicamentos para el hogar, ¿sí? Ya estamos excluyendo de eso las compras del Estado, estamos excluyendo de eso los medicamentos cubiertos por seguros. Directamente los efectos para las compras del hogar reduciría en más de la mitad el gasto de medicamentos anuales, ¿no? Pasando de 132 por hogar por cápita, a 61 soles. Entonces, en total, eso representa un ahorro de más de 2.000 millones de soles
anualmente una vez que la política sea implementada. No es un efecto poco impactante. Luego tenemos la mejora en la salud de la población y eso acá solo voy a presentar, digamos, la cadena en concepto. Obviamente con intercambiabilidad eliminamos los medicamentos de mala calidad, que recordamos en el caso chileno era 10% de los medicamentos y por ende minimizamos los riesgos contra la salud. Ahora, el regulador de la Comisión Federal en México sobre los riesgos de la salud ha reconocido que la mayor seguridad sobre calidad de los medicamentos genéricos resultó en aumentar la esperanza de vida de los pacientes y reducir las principales causas de mortalidad. O sea, sí es un efecto, digamos, que ha sido reconocido como material en la experiencia internacional. Y finalmente tenemos efectos sobre los laboratorios, ¿no? Con una política de intercambiabilidad tenemos obviamente laboratorios extranjeros que ya tienen las pruebas desarrolladas que pueden entrar en el Perú, pero también tenemos oportunidad para los laboratorios peruanos, ¿ok? Porque con esa política de intercambiabilidad el medicamento genérico se revalora. De hecho, el hecho de pasar la prueba clínica que les mencioné da un estampillo de calidad al medicamento que tiene un valor a nivel internacional. Entonces, esa oportunidad también es relevante para los laboratorios. Entonces, superponiendo los costos con los beneficios, ¿cuáles son los costos de la medida, ¿no? Bueno, tenemos el costo de prueba, de esas pruebas clínicas que son necesarias, usando de nuevo la experiencia chilena con los 79 ingredientes farmacéuticos activos que se evaluaron en el primer año, tenemos en promedio un costo total de 48 millones de soles el primer año, ¿sí? Además, si sumamos a eso el mayor presupuesto del Estado que se requiere para justamente la implementación y el seguimiento de la ley, tenemos acá un adicional 24 millones al año, ¿no? Y acá nos hemos usado como benchmark el aumento en el presupuesto de DGMID en 2018, cuando se implementó el reglamento que les comenté hace poco. Entonces, tanto sumando el costo de la industria con el costo del Estado, llegamos a 72 millones de soles anualmente, o en el primer año por lo menos, porque recordamos que esos test en el caso de la industria solo se hacen una vez por cada ingrediente farmacéutico, y eso es menor a 700 millones que se cuantifican para el ahorro en el paciente, ¿no? Que son los 2.000 millones que les comenté, solo en un año, ¿no? Porque esos 2.000 millones se logran en 3 años de la experiencia chilena. Entonces tenemos acá, o sea, costos que son claramente superados por los beneficios de la política. Entonces, pero como recordamos acá, lo importante es el balance, ¿no? Y acá entonces, para concluir y cerrar sobre el tema, quiero resaltar 5 mitos que se han escuchado y contrastarlo con las verdades que hemos evidenciado acá en el estudio. Un primer mito es que las buenas prácticas garantizan la calidad, ¿no? Como les expliqué, la buena práctica no cubre el aspecto de efectividad terapéutica de un medicamento. Entonces, hay que ver eso y de hecho es consistente con la recomendación de la Organización Mundial de Salud. Número 2, la política ya se implementa en el Perú. Sí, efectivamente, ¿no? Hay una ley desde 2009, pero recién en 2018 se aprueba el reglamento que recién en marzo de este año se implementó y solo cubre 5 de 700 ingredientes farmacéuticos. O sea que estamos incipiando, pero hay una necesidad para ver los efectos de aumentar ese ritmo y cubrir más medicamentos genéricos por ley de intercambiabilidad. 3, la política implica un aumento en los precios. Acá sí es bien importante recordar
la migración de la demanda desde los medicamentos de marca hacia los genéricos, que sería posible gracias a esta ley, ¿sí? Porque efectivamente, si uno solo se centra en los medicamentos genéricos, hay un aumento en precio relacionado a las pruebas que se tienen que incurrir, ¿no? Las pruebas que, como resalté en la página anterior, representan menos del 1% de las ventas de los 20 principales laboratorios acá en el Perú. De hecho, en Chile sí se reconoce que los genéricos aumentan un poco de precio, pero en 1%. Entonces, eso, de todas maneras, queda más que compensado por los ahorros al paciente que pueden migrar desde el medicamento de marca hacia el genérico. Entonces, bien importante en tema de precio ver la foto completa, no solo mirar los genéricos. Cuarto, la política es costosa en relación a sus beneficios. Bueno, tanto la experiencia internacional de los países con alta vigilancia sanitaria como el análisis que hemos presentado acá de impacto regulatorio sugiere que, al contrario, los beneficios superan por mucho los costos. Y finalmente, esa política afectaría a los laboratorios nacionales. Bueno, acá sí se considera, y también la experiencia internacional demuestra que, al contrario, esa política permite un desarrollo de un mercado mucho más competitivo a nivel de laboratorio y innovaciones por otros lados, ¿no? Entonces, abre el mercado a nivel internacional y permite justamente un desarrollo. Entonces, con eso le paso a Jaime para el panel. Gracias. Muchísimas gracias. Vincent, por esta presentación tan precisa, tan bien fundamentada, con datos, tan clara en realidad, con mensajes tan contundentes. Bueno, vamos a comenzar entonces con el panel. Le daría la palabra a Ángela Flores. Dicho sea de paso, tendría sin embargo una pregunta, que ojalá que ella pueda responderla respecto a lo que ha dicho Vincent ahora. Se supone, ha dicho que el costo de los estudios de intercambiabilidad no superarían el 1% de los ingresos de los laboratorios anualmente, o por lo menos el primer año, en fin, no, eso es lo que me pareció entender. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué es que los laboratorios no toman la iniciativa de hacer estos estudios de intercambiabilidad para ir mucho más allá de estas 5 moléculas nomás que por el momento están dentro de la política nacional de intercambiabilidad? ¿Por qué no toman la iniciativa para avanzar en eso? Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias por la invitación nuevamente a COMEX en este tipo de iniciativas. En primer lugar, también aprovecho en saludar a la directora de DIGEMIT del área de seguridad y eficacia y recordar también que en el mes de marzo de este año reconozco y soy testigo de que con mucho esfuerzo la DIGEMIT, después de 9 años, logró sacar el reglamento de intercambiabilidad. Inicialmente con 7 moléculas, como dice Jaime, todavía estamos en un proceso de gradualidad, tratando de, sobre todo, brindar la certeza plena a los médicos que prescriben y a los pacientes que adquieren los medicamentos, sobre todo en una política sanitaria donde se está priorizando ahora el acceso a genéricos y a biosimilares. Pero recordar que una política sanitaria integral, donde integra al individuo, tiene que estar equilibrada también trayendo innovación en nuevas terapias que reducen significativamente costos asociados a los pacientes, sobre todo en patologías altamente complejas como el cáncer, enfermedades huérfanas, donde hoy por hoy los ciudadanos peruanos estamos también siendo testigos de un rezago que nos habilita o muchas veces nos obliga a tener que trasladarnos a otros países de Latinoamérica o hacer colectivos económicos para poder hacer una operación o una intervención más compleja en otros países. Y eso creo que desde el lado de la industria podemos ir trabajando en conjunto, como resaltaba el viceministro, para poder brindar estrategias en el largo plazo. Sobre tu pregunta concreta, Jaime, nosotros tenemos ya información de que hay 50 expedientes voluntariamente del sector privado sometidos a la DIGEMIT de laboratorios que ya quieren decir que tienen moléculas genéricas intercambiables. Es decir, hay una voluntad de generar ingreso al Perú
oferta de calidad, oferta que brinde certeza al ciudadano de que no solamente cumpla con el proceso de producción, con las buenas prácticas de manufactura, con las buenas prácticas de almacenamiento, sino que sea totalmente intercambiable con el medicamento de marca o innovador. En ese sentido, la respuesta es sí hay voluntad, más bien de solicitar a las autoridades que brinden ese plan progresivo de cuáles son las listas que continuarían en este reglamento que solamente brinda 7 moléculas de alto riesgo, muchas de ellas. Está, por ejemplo, la ciclosporina, que sirve para tratar pacientes que están justamente en proceso de trasplante de órganos. Entonces, un factor, un componente, un riesgo de ineficacia de ese tipo de moléculas obviamente va a brindar no solamente un costo asociado, potencialmente una complejidad adicional de la patología al paciente que no está visibilizada solamente en un reglamento. Entonces, la invitación está en que progresivamente trabajemos todos juntos, sector público, privado, con las autoridades y que nos permitan también al sector privado capacitar, trabajar con la academia para brindar, si es que hace falta, mayor data, se hace conjuntamente, mayor enseñanza, democratización de ciertos conocimientos, también se hace oportunamente. La industria, por ejemplo, de innovación, en materia de acceso a innovación, estamos trabajando a nivel Latinoamérica de brindar y democratizar todo el proceso de evaluación de tecnología sanitaria para evidenciar que una molécula innovadora inclusive puede traer ahorros al Perú. ¿Cómo puede traer ahorros una molécula innovadora? Disminuyendo efectos adversos, disminuyendo efectos secundarios, evitando hospitalizaciones prolongadas, liberando camas. Todo eso te puede traer también como beneficios adicionales una molécula, una nueva terapia, y no está siendo contabilizado de esa manera al momento de solicitar una compra. Entonces, creo que la visión, y saludo la visión del viceministro de integralidad del individuo, también pasa por integralidad de toda la parte preventiva y la parte de control y los efectos asociados que brindan los tratamientos, también las nuevas terapias y, obviamente, los medicamentos genéricos y los biosimilares que, ojo, no son lo mismo que los genéricos. Los biosimilares vienen de moléculas mucho más grandes, mucho más complejas y ameritan estudios potencialmente adicionales a la propia intercambiabilidad que estamos discutiendo el día de hoy, específicamente de genéricos. Bien, muchísimas gracias, Ángela. Entonces, quería preguntarle a Isabel Gutiérrez de la DIGEMIT. Nos acaba de decir, Ángela, que a la FARPI ha planteado, ha propuesto o ha, digamos, sí, gestionado ante la DIGEMIT la aprobación de 50 expedientes relativos, por lo que entendí, a estudios de intercambiabilidad que se han hecho en países de alta vigilancia sanitaria y que deberían ser aprobados acá, entonces, para poder introducirlos ya como genéricos equivalentes, digámoslo así, y que esto ha sido presentado desde marzo, según he escuchado, y aparentemente no les dan, no procesan no les dan trámite en la DIGEMIT. ¿Qué pasa con este tema, doctora? Buenos días. De parte vengo en representación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Con respecto a su pregunta, nosotros no tenemos 50 solicitudes de sometimiento de estudios de bioequivalencia. Lo que tenemos son 50 solicitudes que están solicitando el producto de referencia para realizar sus estudios recién. Entonces, quería un poco aclarar ese dato. Como muchos conocen, el reglamento de intercambiabilidad que recién está vigente desde marzo de este año tiene 2 enfoques. Un enfoque de que está relacionado a una lista, ¿no?, de 7 ingredientes farmacéuticos activos. Sin embargo, el otro enfoque es de que todos los titulares de registros que tengan ya estudios realizados los puedan presentar. Y otro es que también los titulares que deseen hacer sus estudios y que no estén en ese listado de la exigencia pueden solicitar a la autoridad con qué producto de referencia lo van a hacer, porque todavía no está publicado
para esos voluntarios un listado de productos de referencia. En ese sentido, lo que hay es son 50 solicitudes de empresas que tienen la voluntad de querer realizar estudios de equivalencia y han solicitado a la autoridad, porque la DIGEMIT es la autoridad competente que tiene que decidir y determinar los productos de referencia. Entonces, lo que han solicitado son los productos de referencia con los cuales van a hacer los estudios, ¿no? Y de esos 50 solicitudes tenemos aproximadamente ya la respuesta del 50%. O sea, 25 ya se les ha comunicado con qué producto de referencia pueden realizar sus estudios, ¿no? Ese es para el lado de los voluntarios. Ahora, por otro lado de la exigencia, sí tenemos una solicitud, ¿no?, de un producto de estudio in vivo, ¿no?, que ya se ha realizado en otro país y justamente ya se está subsanando algunas observaciones y posiblemente en este año ya esté autorizado. Solamente tenemos una solicitud de un estudio de la exigencia, ¿no? Ustedes saben que de los productos que tienen registro hay una gradualidad que se cumple en 3 años, ¿no? Pero ya hay un producto que lo ha sometido y está en proceso de aprobación. Hay otros 2 productos que todavía están en evaluación, que son de los estudios in vitro, ¿no? Y bueno, también aprovecho para manifestar que si bien es cierto, este reglamento, ¿no?, o sea, después de muchos años, ¿no?, después de muchas prepublicaciones, primero como directiva, luego como varias versiones de directivas y al final un reglamento, se llegó a concluir el año pasado con su publicación y aprobación y se está haciendo efectiva en marzo de este año, ¿no? Nosotros hemos intentado, el equipo técnico, ¿no?, como ustedes saben, la evaluación de este tipo de estudios está a cargo de un equipo multidisciplinario y se necesitan capacidades para ello. No solamente de parte de la autoridad reguladora, sino también de las empresas, ¿no?, y de la academia, ¿no? En otros países ha habido una buena articulación en todos estos aspectos. Sin embargo, en Perú hay una particularidad. Hemos más bien un poco tenido cierto retraso porque hemos tenido cierta resistencia, ¿no?, un poco a la publicación, incluso a la norma, incluso hasta el último momento se ha pedido revisar la norma. Lamentablemente, ¿Resistencia de quién, no perdón? tenemos esa convergencia de los 3 actores, ¿no?, que debemos tener, ¿no? No solamente el ente regulatorio, sino la empresa y también la academia, ¿no? Lamentablemente hay algunos desacuerdos todavía, pero esperamos por el bien del país y por el bien del paciente que esto se vaya superando poco a poco. Creo que para la implementación de esta norma no solamente es responsabilidad del Estado, el empresariado también tiene su responsabilidad, ¿no? Y mucho también depende de eso, ¿no? Puede haber una voluntad de querer hacer las cosas bien, pero necesitamos la convergencia de todos. Ángela, no sé si tú puedes aclarar el tema, porque yo entendí que ustedes habían presentado 50 pedidos respecto de estudios que se habían hecho afuera para validarlos acá, pero la doctora nos está diciendo que son son demandas o solicitudes para hacer los estudios acá. No son... Es un paso previo que la doctora está aclarando, que son 50 solicitudes para pedir el producto de referencia de las compañías genéricas, con el cual es un paso necesario para hacer el estudio de intercambiabilidad. O sea, la respuesta es sí hay voluntad, porque se ha pedido 50 solicitudes para solicitar el producto de referencia y con ello hacer el estudio de intercambiabilidad. Ahora, el reglamento, como bien indica, también puede ser admisible un estudio de intercambiabilidad hecho en Chile, un estudio de intercambiabilidad hecho en un país de alta vigilancia sanitaria, y creo que esas son las precisiones con las cuales la doctora se está refiriendo para que pueda DIGEMIT aceptar estudios que ya, un genérico bioequivalente, ya es genérico en todas las partes del mundo menos en Perú. Entonces no es necesariamente volver a hacer el estudio en Perú, sino aceptar la certificación del extranjero, obviamente de un país de alta vigilancia sanitaria, un país que ya la autoridad designe, y con eso avanzar en todo este proceso de gradualidad. Pero eso no se ha solicitado, por lo que entiendo. Eso ya lo indica el reglamento. La habilita el reglamento, pero no se ha solicitado, aceptar los estudios de otros países
Eso está, disculpe, eso está ya descrito y en el reglamento, ¿no? DIGEMIT, la Autoridad Nacional de Medicamentos, reconoce estudios que se hagan o se realicen en centros de países de alta vigilancia sanitaria. O sea, de esas, solamente hemos tenido una solicitud, ¿no? Que ahorita está en proceso, lo que le digo, que ya está en un país de alta vigilancia sanitaria y que se ha sometido. De acuerdo. Bueno, quería preguntarle a Jean-Jacques Duarte, bueno, ya nos han adelantado un poco cómo ha funcionado la política, qué efectos ha tenido la política de intercambiabilidad en Chile. No sé si nos puede hacer un breve resumen y un comentario respecto a lo que está ocurriendo acá. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias a COMEX por la invitación. La verdad que este es un tema capital para mejorar el impacto en los sistemas de salud. Y yo quería aprovechar de apoyarme en dos láminas, las ven ahí atrás, justamente para poder sintetizar cuáles han sido los principales resultados, impactos de esta política. Y tiene que ver con un sentido de urgencia y de propósito. Esto no es solo una discusión técnica, finalmente tiene que ver con cómo aseguramos, como ya se decía por parte del consultor, que elementos tan fundamentales en los tratamientos como son medicamentos cumplan la función que tienen que cumplir y salgamos de esta área de nebulosa, de incertidumbre, que en muchos casos tenemos producto de una falla de Estado al no exigir, a diferencia de los países desarrollados, en muchos de nuestros países, incluido Chile, en donde hay que pensar que la política de bioequivalencia es de alguna manera la forma de ponernos al día de una situación anómala respecto a la situación de los países desarrollados y de las propias recomendaciones de la OMS, en términos de que en esos países y en la recomendación de la OMS, cualquier medicamento debe, antes de poder ser usado comercialmente y usado por los pacientes, debe cumplir con demostrar sus atributos de calidad, de eficacia terapéutica y seguridad, y sin lo cual no puede ingresar. Es una condición de entrada. En nuestros países, lamentablemente, teníamos una situación media confusa, muy latina, sí pero no, y que estamos resolviendo, ¿no es cierto?, poniendo al día. Pero tenemos que reconocer que teníamos una anomalía, teníamos una cancha desnivelada. Y esa cancha perjudica fundamentalmente a los pacientes por cuanto no saben finalmente cuál es el impacto y la eficacia de sus tratamientos y nadie elige seguir tratamientos por deporte. Es una necesidad, por lo tanto hay un elemento de riesgo inaceptable y de incertidumbre mantener esa situación de nebulosa. Lo segundo, junto con el argumento sanitario, donde las mejores prácticas establecen claramente a nivel mundial que eso no se puede transar, es una condición de entrada y que tenemos que resolver rápidamente, ponernos a tono con eso. El segundo argumento es que, y lo decía el consultor, la bioequivalencia y la intercambiabilidad es un elemento fundamental para asegurar la plena comparabilidad de los productos, existiendo asimetrías de información, complejidades. Los pacientes, los usuarios, pero también los prescriptores, muchos médicos, no son especialistas en cada producto, no tienen por qué tener toda la información de la certificación. Requieren que el Estado, a través de sus agencias sanitarias, despejen esa incertidumbre a través de la certificación. Y esa certificación lo que genera desde el punto de vista económico, más allá del elemento sanitario que mencionamos en el primer punto, es la tranquilidad, la certeza de que efectivamente dos productos que tienen la misma molécula son comparables en cuanto a calidad y eficacia. Y ese elemento que se despeja aumenta, mejora la transparencia y la competencia en el propio mercado. Muchas veces se dice, podemos comparar precios, pero ¿qué sacamos comparar precios? Saber, mire, es un producto que es mucho más barato. Pero si no tenemos la certeza de que estamos hablando de la misma calidad, podría ser perfectamente un pésimo ahorro y además un riesgo, ¿no es cierto? Estamos comprando algo más barato, pero no tiene ninguna utilidad. Entonces, hay un elemento básico, sin lo cual el elemento de comparabilidad de mercado, del uso de los derechos de elegir de los pacientes y de los prescriptores, que no se puede ejercer a plenitud porque no hay certeza en la comparabilidad. Y eso es un elemento, de nuevo, fundante, que tiene que ver con nivelar la cancha. Esos dos elementos son muy importantes y frente a lo cual yo creo que no puede haber ninguna vacilación. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos poniéndonos a tono
con lo que los pacientes de los países desarrollados y muchos países en la región están teniendo acceso. Entonces estamos de alguna manera sacrificando, condenando a los pacientes a una atención subóptima. Y lo que es peor, de una perspectiva, discúlpenme mi formación profesional, soy ingeniero civil industrial economista, no soy profesional de la salud, pero de una perspectiva de evaluación de la inversión en salud, no solamente se perjudica la utilidad o el impacto de ese gasto, de esa inversión en medicamentos, sino que se está poniendo en riesgo toda la inversión hecha aguas arriba en el sistema de salud, donde los medicamentos, hay que recordar, intervienen en la última parte del ciclo, en la última milla. Y si consideramos que en nuestros países, no recuerdo bien la cifra en Perú, pero en el caso de Chile, el gasto de salud es del orden del 8.5% del producto, y de ese gasto, más bien inversión en salud, el gasto de inversión en medicamentos representa normalmente como el 13-14% de ese gasto en salud. Por lo tanto, hay cerca de un 85%, 86% que no es gasto en medicamentos, que se hace aguas arriba, lo decía el viceministro, infraestructura, especialistas. Cuando los pacientes después de un vía crucis logran ser atendidos por los sistemas de salud, logran finalmente la prescripción y tienen que ir a buscar su medicamento, si no contamos con la seguridad de que va a obtener el medicamento adecuado, no solamente estamos poniendo en riesgo el costo de ese medicamento, la eficacia, estamos tirando por la borda probablemente una parte importante de la inversión del 86% de los sistemas de salud que hemos visto que están sobrepasados en todas partes, en nuestro país también. Listas de espera, problemas con los especialistas, problemas que no hay equipamiento necesario. Y todo eso además corremos el riesgo de tirarlo por la borda, lo que los economistas llaman, tiene un costo de oportunidad enorme. Estamos hablando de varios miles de millones que se ponen en riesgo. El problema es que eso es casi invisible. No nos damos cuenta que estamos, de alguna manera, desaprovechando o mal utilizando esa inversión y esos recursos escasos. Por lo tanto, aquí tenemos un elemento de nuevo fundamental para nivelar la cancha. Y en el caso de Chile, yendo a la pregunta, no me estoy corriendo, sino que es muy telegráfico, lo que muestran, y esto es un trabajo hecho independiente por IQVIA, ex IMS, ¿no es cierto?, una fuente independiente que usan los gobiernos, la academia y también la industria, lo que muestran es que en el periodo de aplicación de 5 años, desde el 2013, cuando realmente se implementa la bioequivalencia en Chile, se pone en ejecución con los primeros listados de productos, con exigencia, al día de hoy tenemos efectivamente lo que se da es un proceso, por la vía de asegurar la comparabilidad, un proceso natural donde las personas y los prescriptores van progresivamente trasladando su demanda, su uso desde los productos innovadores, en todas partes más caros, a los genéricos de marca, que son los genéricos, ¿no es cierto?, una vez que cae la patente, pero que han demostrado bioequivalencia, y de ahí finalmente al genérico bioequivalente, genérico sin marca. ¿Y en qué proporción? Es una proporción que ya alcanza el 70% en unidades. Y eso lo que demuestra de alguna manera es que cuando la gente tiene la certeza, la comparabilidad, obviamente va a optar por la opción más económica de calidad comparable. Y eso en términos de precio, porque muchas veces se dice, sí, eso podrá ser cierto, pero tiene un impacto en los precios. En la segunda lámina, si podemos verla, pasar más rápido, por favor, más rápido, donde están los pie, los ese. Ustedes ven ahí dos pie. El de la izquierda es... es la distribución en el mercado de prescripción. O sea, todos los medicamentos que se tienen que entregar con receta, hay bioequivalente y no bioequivalente, y lo que aparece ahí es que los innovadores en esa situación tienen cerca del 13%, una fracción menor. Después los genéricos con marca tienen casi el 42%, los rojos, ¿no es cierto? Y los genéricos sin marca tienen del orden del 45%. ¿Cuál es el efecto de la bioequivalencia? Es lo que muestra el gráfico a la derecha. En el de la izquierda tenemos de todo, productos bioequivalentes y no bioequivalentes. En el mercado de prescripción, que es el más sensible, cuando se aplica la bioequivalencia, vamos a la derecha, o sea, son el subconjunto en la derecha de aquellos productos que tienen que contar con bioequivalencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que muestra ahí es que efectivamente, cuando se asegura la plena comparabilidad, la gente, los usuarios, los pacientes, los prescriptores, tienden a preferir mayoritariamente al genérico
porque ya tienen la seguridad de calidad comparable, los azules. Los azules pasan del 45% a más del 70%, casi se duplica. Y los otros se achican. Esto es la bioequivalencia o la intercambiabilidad, que es, la bioequivalencia es una forma de asegurar la intercambiabilidad para ciertos grupos de productos, para no todos, para otros habrán otras test, pero el principio es el mismo. Cuando se asegura comparabilidad, el genérico pasa a ser más competitivo, saca dientes y le quita participación ¿a quiénes? A los más caros, a los originales y a los genéricos de marca. Y es bueno que así sea, es saludable, la política está funcionando. Y esto a un precio, si ustedes dicen a un precio promedio, lo que aparece acá abajo, cuando uno ve el promedio de dosis, producto de este cambio en la composición de demanda, tenemos del orden de más de un 30% que cae el precio promedio, producto de la recomposición y de una preferencia mayoritaria por el producto más barato, pero de calidad comparable. Ahora, una de las cosas que hemos escuchado estos días como una de las motivaciones o de las causales de esta explosión social increíble que ha habido en Chile, o que sigue habiendo, se habla del precio de los medicamentos, que son muy altos. Entonces, ¿cómo juega eso con esta explicación que usted nos da? Totalmente, y es muy cierto. Dentro del estallido social, uno de los puntos de desasosiego a nivel de la sociedad era el tema del acceso a la salud, y dentro del tema de acceso a la salud, el acceso a los medicamentos. Y se ha planteado el tema del precio de medicamentos como uno de los grandes obstáculos. Lo que hay que entender es que en Chile, entiendo que también en el caso de Perú, tenemos una situación de base que es previa, donde a nuestro juicio, primero, hay que distinguir, cuando veíamos el gráfico, cuando uno compara los precios a nivel internacional, tenemos que en el caso de genéricos y genéricos de marca, con estudios de IQVIA, Chile tiene precios comparativos con países de la región, o en el promedio o bajo el promedio. Por lo tanto, no podríamos decir ahí hay un problema de mayor precio en Chile versus la situación en el otro país. Se produce más bien a nivel probablemente de productos innovadores, pero que eso representa más bien, como veíamos, el 13%. ¿Cuál es el problema de fondo? Más que el precio, es lo que se llama el gasto bolsillo, que es que quien debe financiar ese precio, en el caso de nuestros países, es el propio individuo, es el paciente, son sus familias, y no como ocurre en muchos países desarrollados, ¿no es cierto?, en varios países de la región, donde el gasto de medicamentos es asumido como parte del gasto de las prestaciones que es cubierto por los seguros de salud. O sea, es abordado a través de una lógica de seguridad social, como debiera ser, y no como una lógica consumerista donde se le dice a la persona en el peor momento de su vida, cuando tiene toda la angustia y la enfermedad, además usted tiene que hacerse cargo de ese gasto e ir a comprarlo a la farmacia de la esquina, con todos los problemas que eso conlleva. Tenemos un problema a la base y eso se resuelve no vía precio, vía una decisión audaz de materia de incorporar el gasto de medicamentos en los seguros de salud, ¿no es cierto?, que no solamente es más equitativo, sino que también es más eficiente porque por la vía de las compras por volumen se permite acceder a mejores precios. Pero eso es parte de lo que está puesto en el tapete, cómo los países se ponen al día también, no solamente en materias de calidad, sino que también en materias de justicia social y de financiamiento de elementos fundamentales para la prestación de salud, especialmente en un contexto de sociedades que van envejeciendo, de mayores enfermedades crónicas, donde el gasto de medicamentos va a ser creciente y tenemos que abordarlo de una manera más eficiente, y esa la solución es a través de esquemas de seguridad social, donde el gasto de medicamentos, así como el gasto en cama, el gasto en apósito, el gasto en especialista, sea parte de las prestaciones de salud, y tendrán que ser organismos competentes que hagan la evaluación de costo-eficacia para saber qué se incluye o no se incluye dentro de esas prestaciones. Bien, muchísimas gracias. Ahora, en nuestro país se supone que el acceso a los medicamentos es gratuito en los establecimientos del Estado. Entonces quería preguntarle a Patricia Suárez de la Contraloría, que ha estado realizando estos operativos por una salud de calidad, si es que han podido ver el tema del acceso a medicamentos en los establecimientos del Estado, los problemas que hay de ineficiencia, de corrupción, eventualmente en el tema del desvío de medicamentos. Y la otra pregunta es si es que han tenido ocasión de, digamos, evaluar o auditar la manera como funciona la DIGEMIT, que por lo visto se demora mucho tiempo en algunas cosas. Se habló acá de 15 años para, digamos, incorporar los productos innovadores o los tratamientos innovadores
lo cual realmente es un exceso, pues, digamos, complicado, ¿no? Patricia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, muy buenos días. Gracias, don Jaime. Buenos días a todos. Gracias a la Sociedad de Comercio Exterior por esta invitación y por permitirnos tener un espacio para hablar de un tema fundamental como es la salud. Desde la Contraloría General de la República y desde las funciones que nosotros vigilamos ahí en el sector salud, está la supervisión, la vigilancia y la verificación del presupuesto público asignado para este sector y que debe ser utilizado con economía, con transparencia, en aras de la modernización, pero sobre todo para que llegue al paciente un servicio de calidad, de oportunidad, de seguridad y de dignidad. Esos 4 componentes son fundamentales para enfocarnos hacia dónde queremos llegar. Y por eso que el título de este foro, poniendo el paciente al centro, me pareció realmente muy importante y felicito realmente a aquellos que están organizando este espacio porque nos permite conversar a todos sobre el tema del Sistema Nacional de Salud. Nuestro país soberano tiene un ente rector que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene influencia tanto en el sistema público como en el sistema privado y tiene que asumir un liderazgo en el sector salud. El mismo liderazgo que se asume para el sistema público debe ser ejercido en el sector privado. No pueden haber zonas liberadas donde no se cumplan las normas, las técnicas que están absolutamente vigentes y que están muy bien plasmadas acá en el país. En ese sentido, y a la alusión que ha hecho don Jaime respecto de las intervenciones de la Contraloría General de la República, yo quisiera hacer algunas precisiones. A veces lo más importante para encontrar una ruta es conocer, es caminar. Yo considero que la gestión tiene 3 componentes: el cerebro, es decir, la calificación que podamos tener, el compromiso con lo que estamos haciendo, pero también caminar, conocer. Y en ese sentido la Contraloría está haciendo un gran esfuerzo. En las intervenciones que hemos realizado, haciendo un censo, no una muestra, hemos ingresado a todos los hospitales públicos, porque no podemos ingresar a los privados, porque la Contraloría supervisa recursos públicos. Hemos ingresado a todos los hospitales de nivel 2 y 3 del país. ¿Y qué hemos encontrado? Para empezar, el presupuesto en salud es alto en el país. Es 30.000 millones de soles. 11.000 millones de soles para los gobiernos regionales, groseramente más o menos, 11.000 millones para el salud y 11.000 millones para el pliego del MINSA. Bueno, pues, ¿qué se está haciendo con este dinero? El 50% es para salarios de personal, que además de cumplir la función de brindar el servicio de salud, son funcionarios que, como bien dicen acá y como bien ha comentado don Jaime, tienen que estar en instituciones como la DIGEMIT, CENARES, diferentes organismos que tienen que ver con la salud y que tienen que cumplir su función, porque está presupuestado que así lo hagan. Sin embargo, hemos encontrado, por ejemplo, en los hospitales nivel 2 y 3, 28.000 camas, con un 60% de ocupación camas. Entonces yo me pregunto, ¿hay déficit de camas si las usamos al 60%? Un intervalo de sustitución, y para los que conocemos el sector salud, de 2, lo que quiere decir que cuando una cama se libera, recién a las 48 horas se vuelve a ocupar, habiendo tanta necesidad, cuando el indicador es 1, es decir, 24 horas, en Europa 0.5, y me atrevería a decir que en la clínica privada también 0.5, o sea, 12 horas. ¿Qué pasa? ¿Nos sobra el dinero para no tener la capacidad de respuesta ante la necesidad de los pacientes? ¿Dónde está el control interno? Hay funcionarios, más de 50 funcionarios en cada establecimiento de salud, a los que se les da un sueldo para que cumplan su función. Y este control interno tiene que ser fortalecido. La Contraloría ejerce el control gubernamental, el control interno lo ejercen las instituciones, que deben vigilar que todo sea de acuerdo a la calidad. Y el control social, los ciudadanos. ¿Pero qué control social van a ejercer
si no conocen, si no hay espacios como estos para difundir lo que se tiene que hacer, las obligaciones que debemos de cumplir los funcionarios públicos, que debemos adecentar la función pública, que debemos sentirnos orgullosos de hacer una carrera en la función pública, pero sobre todo que debemos luchar frontalmente contra la corrupción. Se habló también de un largo tiempo de espera. Ese es un indicador que nosotros conocemos en gestión sanitaria como diferimiento. Es decir, puede ser que una cita demore 395 días, 360 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay una productividad, por ejemplo, de un rendimiento médico de 1.22, cuando debería ser un promedio por lo menos de 3 a 4, si no de 5. Cuando encontramos un cumplimiento de programación médica de menos del 30%. O sea, la ley del trabajo médico en el país dice que se trabaja 6 horas, de las cuales 4 son exclusivamente para la consulta médica. Sin embargo, de esta programación de 4 horas, nosotros hemos encontrado que se programa al 30%. Eso es responsabilidad de los funcionarios que están a cargo de la programación. Y eso afecta directamente al paciente. Y como dijo el colega de Chile, la medicación es el último metro de la cadena de valor de la atención al paciente. Pero tiene que ver con todos estos factores. Y los aclaro porque es importante conocer el sector. Además, se habló del tema de equipos. Tenemos equipos, hemos gastado mucho en equipos, le dedicamos 1% el mantenimiento, de acuerdo a lo que hemos encontrado nosotros en el último operativo, al menos en los hospitales 2 y 3. 1%, imagínense. Entonces los equipos se malogran. Además de eso, no están instalados adecuadamente. Y eso solo en el nivel 2 y 3 donde hemos intervenido, que está el 30% de todo el dinero. El 70% está en el nivel 1. Ya vamos a intervenir este año, estamos diseñando por ejemplo, el otro año en el nivel 1. Tenemos 9.110 establecimientos de salud, UPS de farmacia, o sea, unidades de servicio de farmacia, hay a partir del nivel 1-4. ¿Y qué hemos encontrado, por ejemplo? Cuando nosotros visitamos, porque la Contraloría no habla sobre gabinete, no habla sobre una gestión de papeles, visitamos y tenemos fotos y tenemos documentos para poder hacer las auditorías y las investigaciones que muy bien se han mencionado acá. Encontramos en el tema de medicamentos, por ejemplo, hemos encontrado que en el nivel 1 hay cero, es increíble, 0 de abastecimiento de por lo menos 10, 15, 20 medicamentos, que sin embargo están en el almacén, pero no se han distribuido. O sea, ¿qué está pasando con el supply chain management del Perú? No somos capaces los funcionarios del Perú de poder ejercer realmente las funciones que nos corresponden. Aquí hay responsables. No solo eso, cuando vamos a los establecimientos de salud, hemos estado en los centros maternos infantiles a raíz de todo lo que está pasando ahora con estos niños prematuros que tanto nos duele a todos los peruanos. Encontramos, por ejemplo, que las vacunas no tienen la climatización adecuada y la climatización superficial en los higrómetros está fuera totalmente del rango. Entonces, el efecto de estas vacunas, de lo poco que tenemos, del 7,6% que se invierte en medicamentos, al menos en el nivel 2 y 3, lo poco que tenemos no lo estamos cuidando. Y cuando le preguntamos a los señores que son responsables ahí, ¿desde cuándo esto no funciona? ¿Desde cuándo no funciona el climatizador? Hace 8, hace 6 meses, hace un año. Señorita enfermera, usted conoce perfectamente que las vacunas tienen que tener su higrómetro calibrado, entre 2 y 8 grados. ¿Por qué eso está descalibrado? No. Entonces, ¿dónde están servicios generales? ¿Dónde están los funcionarios que tienen que velar porque lo poco que tengamos esté en buenas condiciones? No solo eso, ahora a propósito de las heladas, se han distribuido las vacunas tarde. Tenemos una orientación de oficio al respecto, porque la Contraloría no solamente está para castigar, está también para alertar. Todas estas informaciones las pueden descargar del portal de nuestra página web. Se han distribuido las vacunas para las heladas tarde, esa es la respuesta, tarde. Lamentablemente, cuando se debieron hacer con una programación adecuada, cuando se paga a funcionarios para que hagan esta programación adecuada. ¿Y a quién le impacta? A los más pobres, a los más vulnerables, aquellos que no tienen la opción de la intercambiabilidad, aquellos que tienen que simplemente asumir lo que le da el lugar o lo que no le da, porque simplemente si no tienen el acceso se mueren. Y en relación a los medicamentos,
es muy importante comentarles que, por ejemplo, existe un 31% de hospitales en el nivel 2 y 3, que son los que más compran, que no usan las compras corporativas, que es una herramienta que nos permite abaratar la forma en la que estamos comprando. Tenemos un 22% de sobrestock, pero también tenemos un 22% de substock. Entonces tenemos un 40% de ineficiencia. O sea, con el dinero que tenemos todos los peruanos, fíjense lo que está pasando. Además de eso, para poder medicar es tan importante la estandarización. Los médicos sabemos la importancia de los protocolos de las guías clínicas. Señores, el 60% no cuenta con protocolos de guías clínicas y de guías de procedimientos médicos. Entonces, eso hace que la dispersión respecto de lo que se receta, del recetaje, sea muy amplia, sea discrecional y probablemente no sea efectiva para el paciente. En la Contraloría estamos trabajando básicamente orientados sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos haciendo grandes esfuerzos por alinearnos al tercer objetivo, que es salud y bienestar. Ahí está la reducción de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, el tema del VIH, de la TBC, el acceso a los medicamentos. Estamos trabajando por hacer ahora auditorías de desempeño, ya empezamos en el sector salud, que son básicamente pactos sociales, para poder juntamente la Contraloría y el gestor de la mano. Si es que el gestor no sabe, si es que no tiene las competencias, que pregunte, que seamos un apoyo para ellos. En ese sentido nosotros estamos trabajando por brindar información de calidad, por prepararnos también, por tener un respaldo. Hemos firmado un MOU con la JU que nos va a respaldar para ayudarnos a levantar el nivel de los funcionarios de la salud, porque necesitamos líderes, no necesitamos jefes, necesitamos líderes valientes en este país para poder decirle a nuestros colegas y a todos los profesionales de la salud en general: señores, cumplan su horario de trabajo. Señores, ni un minuto más está bien, pero ni un minuto menos. Señores, ni un paciente más, pero ni un paciente menos. Señores funcionarios, ejerzan el control interno. Bien. El control interno es fundamental. En ese sentido, la Contraloría está haciendo un aporte sobre todo aquello que signifique la salud, y yo agradezco este espacio, y toda esta información está también a disposición de ustedes en la página web. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Extraordinario, te felicito realmente, me parece. Me faltó algunas cosas. Hay que sacarte más al aire. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. No sé si Vincent tienes alguna cosa muy breve para redondear todo. Sí, con la presentación de Patricia queda claro que tenemos varios retos y desafíos en el sector de salud. Ahora, Jean-Jacques demostró de manera muy clara los beneficios que la política de intercambiabilidad ha tenido en Chile. Y quiero resaltar acá el comentario de Ángela, que comentaba que en el Perú los estudios clínicos que se requieren para que medicamentos genéricos sean intercambiables no solo tienen que ser realizados acá, podemos usar estudios que ya han sido realizados en otros países del mundo, ¿no? Hay espacio para hacerlo, de hecho se está contemplado en la ley. Entonces, al ritmo que hemos empezado ahora con 7 moléculas, 5 ingredientes farmacéuticos en el primer año, nos tomará más de 100 años para cubrir la totalidad de los medicamentos en el Perú. No esperemos tanto tiempo, seamos eficientes, no es una norma que estamos inventando, no somos pioneros acá, no tenemos que… hay una fórmula ya establecida, ya funciona en otros países, hay que aprovechar eso. Efectivamente, entonces hay que avanzar mucho más rápidamente. Ya no tenemos tiempo, vamos a ir a un receso. Solamente 15 minutos de receso porque hemos comenzado tarde. Les agradezco y un aplauso para el